Bueno, muy buenos días a los que nos están viendo en la mañana, muy buenas tardes los que nos están viendo en las tardes o en las noches. Este es nuestro quinto programa, eh, Venezuela como problema de la filosofía al diálogo. Les habla Jonathan Alzuru y comparto este espacio con el profesor José Rafael Herrera. ¿Cómo estás tú, José Rafael? Hola Jonathan, buenos días para todos, buenas tardes, buenas noches para los que nos están viendo. Eh, bueno, iniciamos este ciclo este año con problemas de coyuntura. Hoy vamos a abordar rápidamente eh, también algunos puntos de la coyuntura venezolana y vamos a abordar algunos puntos generales que creemos que es importante para ir ahondando en otros asuntos que nos consideramos pertinentes sobre la reflexión de nuestro país. José Rafael, ¿qué opinas tú de la situación venezolana? ¿Cómo está la coyuntura? ¿Qué ves? Sí, bueno, claro, lo que pasa es que nosotros em, también debemos seguirle el ritmo a las cosas, ¿no? Y las cosas en el país en este momento parecieran estar detenidas, o por lo menos la impresión que da es que no se trata, por cierto, como dirían los periodistas, de un hecho noticioso relevante, aparte, por supuesto, de las cosas todavía más cotidianas de costumbre, como el avión que Marco Rubio le llevó a Jorge Rodríguez y a la hermana, y ese tipo de situaciones, los presos políticos, que por supuesto son un tema de cada día, porque son como una rueda giratoria, salen y entran, ¿no? Eh, Quedan 2000 adentro, es decir, no son conchas de ajo, ¿no? Esto es muy doloroso. Y bueno, por supuesto, este señor intentando desesperadamente aferrarse al poder y darle una especie de barniz de normalización a la situación venezolana que no solamente indigna, sino que hace un poco complicada la relación que uno establece con algunos sectores de la así llamada oposición que no terminan de comprender, caramba, que las cosas que se ameritan hacer en el país tienen que tener una factura ética. Es decir, hay que tener una cierta eticidad, una cierta responsabilidad y no este concepto de me pongo el traje de acuerdo con la conveniencia del momento, ¿no? Pues yo creo que es muy complicada la situación, sigue siéndolo. em, el, eh, el presidente González Urrutia haciendo giras que uno no sabe exactamente cuáles son el propósito, la estructura. Tampoco creo que convenga mucho que él lo diga, porque se trata precisamente de sus estrategias políticas para poder, digamos, enfrentarse contra esta situación de usurpación. Y bueno, como sabemos todos, María Corina sigue en la clandestinidad, corriendo riesgo su vida y por supuesto haciendo desde esa especie de catacumba romana de lo que usaban los cristianos, un centro de organización y de lucha para enfrentar la tiranía, ¿no? Yo en algún momento, el año pasado, a los últimos meses, escribí un artículo sobre eso, ¿no? Que eh, la, la condición de María Corina y del movimiento de liberación de Venezuela parecía o semejaba mucho a ese movimiento cristiano que estaba metido en las catacumbas romanas, ¿no? Estaba por tierra, por debajo, porque estaba completamente prohibido era riesgoso, digamos, para un cristiano serlo. Así más o menos pasa un poco hoy en día con la libertad en Venezuela. Creer en la libertad y la democracia eh, resulta un tanto peligroso y bueno, habrá que buscar fórmulas para que, así como los cristianos se inventaron el pescadito para poder identificarse, pues
Habrá que buscarse algún pescadito similar para, digamos, identificarse con la democracia y la libertad. Ahora, estaba pensando en el ciudadano de a pie como nosotros, eh, que bueno, que también hay que reconocer que debe sentirse, sobre todo los que están en Venezuela y los que estamos fuera también, como muy frustrados ante lo que ha sucedido, ¿no? Porque se esperaba que el 10 se juramentara Edmundo González en Venezuela, que se tuviera un apoyo más fuerte. Y creo que ahorita lo que tú dices, que hay una paralización, también hay como un estado depresivo. Yo no estoy pensando en el político, estoy pensando en la ciudadanía, pues. ¿Qué Así se le es. puede decir a esa ciudadanía? ¿Qué tú le dirías? Que está Oye, deprimida. es complicado, ¿ah? Porque, únchale, hay mucha gente que lo ha asumido muy mal. Además, en otras oportunidades, una alternativa era: yo me voy de Venezuela, yo ya está, no aguanto más, eh, no puedo seguir en esto. Bueno, hoy en día no se puede, por lo menos no para Estados Unidos, ¿no? Por lo menos no para Estados Unidos con toda esta situación que hay aquí de un nacionalismo exacerbado de un cierto sector de la élite norteamericana que comprende muy mal, está leyendo muy mal, haciendo un mal registro de lectura de, de lo que significa para este país o lo que ha significado incluso históricamente para este país la inmigración. Al contrario, quienes han hecho este país son los inmigrantes. Es una cosa impresionante, ¿no? Eh, el propio presidente, su mamá es escocesa, o sea, y vino acá en condiciones bastante deplorables. Eh, Cualquiera, el secretario de Estado es de origen cubano y no toda la población que está aquí en Venezuela, perdón, en Estados Unidos, es una población eh, perteneciente al Tren de Aragua o son malandros o son traficantes de droga. No, señor, no, señor. Aquí hay muchísima, muchísima, muchísima gente muy buena, de mucha calidad humana y profesional que ha tenido que empezar por abajo. Mi hija es médico y mi hija hace 9 años empezó muy por abajo, limpiando pisos, ¿ah? Así que no son personas, digamos, que valga la pena uno, rechazar sin más, ¿no? En todo caso, los que quedan en Venezuela quedan en una situación bastante deplorable. Yo no sé qué decirles, Jonathan, la verdad. No sé, porque, digamos, esta especie de oraciones que utilizan algunos políticos diciéndole, bueno, no, hay que seguir teniendo esperanza. Yo en lo particular, como espinociano que soy, como lector de Spinoza que soy, no creo en la esperanza. Yo creo que la esperanza es la otra cara del miedo, la contracara del miedo. Yo pienso más bien que hay que racionalizar el momento en todo caso y tratar, digamos, eso sí, encontrar fe, encontrar voluntad, encontrar disposición, encontrar formas de organización distintas para que la vida quede resguardada. Pero, pero yo no le apuntaría a ninguna esperanza ni nada de eso, porque creo que además el pueblo venezolano ha sido engañado con la esperanza. Dice, no, ya viene, no, un poquito más allá, ya vamos a salir de esto. Y resulta que son puras esperanzas que se van acumulando y luego se transforman en unas enormes decepciones que además están llenas de terror. Terror porque uno parece que estuviera metido en una especie de túnel oscuro con un poco de monstruos adentro. Estos tipos son unos monstruos, la verdad. Y digo que en principio estoy totalmente de acuerdo contigo. Y creo que es bueno decirlo porque es la realidad que estamos viviendo todos los venezolanos. Además, creo que estamos en una coyuntura muy compleja porque algunos dirigentes políticos
están pensando asistir a las elecciones. Yo les diría lo siguiente, piensen cómo va a jugar el régimen. Deja 4 gobernaciones en manos de esta oposición. Imaginemos, y ni siquiera voy a catalogarla como traidores, ni mucho menos. Vamos a suponer que sean personas que de verdad quieren salir del régimen y como táctica plantean otra vez ir a las elecciones. Yo les diría, muy bien, perfecto, asiste. ¿Qué estás haciendo? eh, Vas a tener, suponte, 50 alcaldías y 5 gobernaciones. ¿Cuál es tu estrategia? Dentro de 6 años. Estás jugando para dentro de 6 años. Y dentro de 6 años, ¿qué fuerza vas a tener? La fuerza que tuvimos, la única que pudimos tener es la que tuvimos el 28. No tenemos más fuerza. La otra fuerza es la alianza con el mundo internacional para superar la fuerza que tiene el poder. O sea, porque ¿cómo lo fracturas? ¿Cómo lo debilitas? En términos civiles, yo no creo que tengamos, te lo digo sinceramente, un poder para fracturar a este régimen desde esa lógica. Entonces yo no le veo sentido, por lo menos yo no le veo sentido a una participación electoral porque lo que está es legitimando el robo. Estaría diciendo, Claro, no importa, vale, me robaste las elecciones, vamos a continuar con esto. Es decir, estamos sin regla de juego y el que va a poner las reglas de juego siempre va a ser el que tiene el poder. Y no tenemos hasta ahora, a mi juicio, un poder igual o superior para desplazar al gobierno. Yo creo que eso hay que tenerlo claro, a mi juicio. No sé qué opinas. no, totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Creo que hay que reconstruirse, reorganizarse. ¿Te acuerdas aquella vieja consigna que decía desechar las ilusiones y prepararse para la lucha, que era de bandera roja? Bueno, yo creo que hay que asumirla, asumirla con convicción. Eh, y por otra parte, hay que seguir el tejido, más bien, internacional bueno, porque como en algún momento en alguno de los programas anteriores mencionamos, esto se trata de un juego de intereses. Que tampoco es que las sociedades mundiales son hermanitas de la caridad y que simplemente por convicción y cuidado, hay algunos políticos que he visto que actúan por convicciones y por ideales. Por ejemplo, el representante de Uruguay en la OEA es un tipo de verdad, wow, bueno, no debería quitarse el sombrero, ¿no? Pero no todos actúan así y mucho menos eh, ciertos sectores de élite norteamericano, porque este país, Estados Unidos, es una gran corporación dirigida en la presidencia por un gran gerente. Es decir, todo esto es una estructura comercial, económica, financiera, industrial, etcétera. Esto no es un Estado concebido como nosotros lo concebimos, pues. Es otra cosa, es un bueno, se trata de eso, de intereses, es decir, cuánto hay para eso, ¿no? De manera que las negociaciones con Norteamérica no son, supongo, no son fáciles, a pesar de que ahí hay convicciones también. Ahí hay gente, como he escuchado algunas declaraciones del secretario de Estado, y bueno, me parece que es una persona que comprende el problema. Yo supongo que los venezolanos que han estado acá cerca de él en Florida, eh, le han dicho cómo es la cosa, ¿no? Porque está muy claro en el sentido de que el gran problema que se le presenta a Estados Unidos no es por los inmigrantes que están acá. El problema es de dónde están saliendo los inmigrantes y por qué están saliendo los inmigrantes. Esa es la cosa que hay que atender. Entonces, si tú solucionas la causa, no tienes por qué estar siguiendo con esta especie de ataque
voraz contra los efectos, ¿no? Que no tienen además ninguna culpa, no tienen culpa de haberse salido de su país, no tienen culpa de haber llegado acá eh, porque estaban felices en su país, pues. El problema es un problema político, un problema económico, un problema cultural. Es decir, tú no puedes vivir en Venezuela. En esas condiciones no se pueden vivir. Y bueno, hay que buscar la solución allá. De manera que yo creo, yo pienso que a Estados Unidos le conviene. Es decir, es de su interés eh, no permitir que esto se extienda mucho más. Lo que sí es que yo no creo que esto debería o convenga darle un estirón muy grande, mano. Wow, eso significa o eso se puede perfectamente traducir en el tiempo, en miseria, en sufrimiento, en angustia. Es decir, mientras tú más alargues esta situación, mayor será la situación difícil para la población venezolana. Y eso es muy lamentable. Pero fíjate, ahora me pongo al revés. Eh, si Buena le idea. decimos a los políticos, bueno, no participa, entonces dirán, bueno, entonces nos quedamos quietos cada quien en su casa, cómo hacer la política, porque eh, y allí es, porque fíjate, en el discurso de María Corina, a mi juicio fue muy clara, fue diciendo hacia dónde va. Yo lamenté que no reconociera bueno, yo creo que los políticos también tienen que decir cuando hay una batalla que no se gana, asumir que no se ganó Es la verdad. batalla. Estoy de Yo creo acuerdo. que, yo creo que eso es importante y que ha sido un error, a mi juicio, de pensar que solo el optimismo y vamos hacia adelante genera liderazgo, ¿no? Yo creo que un buen líder también es líder cuando reconoce, mira, no se ha logrado y no se ha logrado por A, B y C. Entonces, eso genera fractura en términos de la dirigencia de la oposición. Estoy pensando en personas que legítimamente quieren salir del régimen. Entonces, ¿qué hacer? Porque si no vas a las elecciones, ¿cómo movilizar políticamente para que esta depresión comprensible que tenemos todos los venezolanos se reactive? ¿Cómo reactivarla? Yo no lo veo fácil, yo no lo veo, o sea, vamos a hacer un bloque. Leía en estos días eh, la propuesta de Centrados que dice volver a la Constitución. Bueno, bien, vuelves a la Constitución, ¿cómo? ¿Con qué fuerza? ¿Y con qué se ¿Cómo hace eso? movilizar? Como decía Miquilena, ¿con qué se come eso? Ey. Y yo creo que estamos en un momento, en términos de la política interna, complejo. Yo no le veo una salida fácil. Creo que ojalá los políticos que de verdad están comprometidos, en principio construyan una plataforma unitaria verdaderamente sólida. En segundo lugar, creo que aquí se necesita imaginación para construir políticas, es decir, políticas de masa, de movilización, tácticas de lucha, porque eh, como tú decías ahorita, desechar las ilusiones y prepararnos para la lucha supondría generar más contradicciones, porque en la medida que, que no generemos más contradicciones, en esa medida se estabiliza más el régimen. Claro. Eh, yo estaría a favor de eso, pero la verdad es que no vería, si me preguntas cómo se hace, la verdad es que yo creo que hay que sentarse a pensar. Yo creo que es un momento para que la dirigencia política se siente a pensar tácticas en términos internos, estoy diciendo, cómo unirse, cómo movilizar a la población, cómo generar más contradicciones. Esas son interrogantes que yo verdaderamente no sabría responder y lo digo honestamente. Sí, así es. No
resulta fácil. Yo lo que pienso, Jonathan, es que fíjate, durante los me no diría incluso los meses, diría los años, porque yo, que le he seguido un poco el ritmo a las acciones de María Corina Machado y de sus compañeros de partido, de 20, yo, digamos, observo como un poco lo que hacen, eso que decía Hegel, sentarse a ver, ¿no? Hegel decía que esa era una de las funciones fundamentales de la filosofía, sentarse a observar un poco las situaciones y tal, y a partir de ello hacer los estudios y análisis que corresponden. Em, yo veía cómo María Corina Machado y su equipo iban tejiendo progresivamente una gran red. Por cierto, en el sentido muy cristiano del término, ¿ah? Porque también los cristianos tejieron una red, por eso lo del pecadito, precisamente. Y esa red se extendió por todo el país y bueno, el gobierno o el régimen de Maduro se quedó absorto, absolutamente sorprendido, porque de la noche a la mañana le surgieron como de debajo de la tierra miles y miles y miles de personas que no se esperaba. Yo creo que el régimen le cortó la cabeza a los puntos nodales de las redes, metiéndolos presos. Es decir, eso fue una estrategia de cirugía mayor que hizo el régimen después de las elecciones. Ese poco de gente que está presa, que son personas además jóvenes, porque es que ese es otro asunto interesante. En Venezuela, en este momento, si no son muchachitos, son viejos, porque la parte intermedia de la población se fue. Son 8 millones que están afuera. Entonces, creo que en este momento, eh, María Corina y su equipo, además en condiciones mucho más difíciles, están tratando de reorganizar y de reestructurar esa red para poder entonces dar acciones efectivas, porque como dices tú muy bien, si no hay acciones efectivas, si no hay confrontación en algún sentido, entonces no pasa nada, no pasa nada y se queda la política en los términos superficiales de la generación de la manita blanca, que además ha sido una cosa muy infausta, porque se acostumbraron a participar en elecciones y a hacer negociaciones, eso que llamaban en la universidad en su momento el negoceo, ¿no? Bueno, una cosa verdaderamente terrible. Se acostumbraron a hacer una política electoralista en el sentido más vulgar y más pedestre del término, que no tiene absolutamente nada que ver con la idea propiamente dicha de la democracia, porque lo que María Corina Machado les dio fue una enorme elección. Les dio, ah, ustedes quieren que la cosa sea por la vía democrática. Muy bien, vamos a organizar la vía democrática. La organizó, ganó las primarias, ganó las elecciones y además de eso se agarró las pruebas para que no se le fueran a robar. Bueno, y entonces, ahí está, ganamos. Vieron que por ahí no se puede, que no hay forma por ese lado de ganarle a una dictadura como esa, porque esa es una dictadura que tiene unas connotaciones muy, muy particulares. Es decir, eso era una gente de izquierda que en algún momento fue de izquierda y fue progresivamente deslizándose hacia el crimen. Es una cosa verdaderamente terrible. Por eso es que el presidente Boric no los soporta, porque sabe perfectamente que esa gente ya no tiene ningunos conceptos, ni ningunos ideales, ni defiende causas, digamos, que son propicias o cercanas al pensamiento de izquierda, sino que son otra cosa, eso es otra cosa, eso no tiene, eso es un negocio. Eso es como le pasó también al movimiento guerrillero en Colombia, que al principio era un movimiento efectivamente de protesta y serio y que estaba en contra bueno, le marcaron al candidato, pues, pero progresivamente esa gente se fue convirtiendo, hicieron de la droga un gran negocio mundial y ahí se quedaron.
Sí, entonces, estos tipos lo mismo, debe ser un tipo, chicos, que uno los veía quemando los autobuses en las esquinas de las Tres Gracias, en la Universidad Central de Venezuela, y ahora tú lo ves con esos aviones, mano, que tú dices: "Guau", pero tienen, cualquier detallito dorado enchapados en oro, mano. O sea, esos son los mismos tipos que defendían los ideales de izquierda, que saqueaban a los camiones, que tenían todos los jueves un show en la Plaza de las Tres Gracias o en la Plaza Venezuela, eh, para mostrar y manifestar que el foquismo era la salida revolucionaria a las injusticias de la democracia. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Eh, Yo creo que ahorita tú estás entrando en una etapa, eh, en términos del programa, que me parece interesante, que es ya, pues, cerrar un poco la coyuntura y empezar así es, entonces ahora visualizar otros asuntos en Venezuela. así es. Estás caracterizando entonces el régimen. eh, ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo tú vienes haciendo un trabajo desde hace tiempo en tus artículos, dándole una caracterización a este régimen muy particular? Y sería bueno que ahora, pues, explicites esa caracterización que vienes haciendo en tus artículos semanales. Sí, bueno, fíjate, hay 2 cosas fundamentales que yo he venido desarrollando en este sentido. La primera, y por cierto, te mandé hace algunos meses una ponencia, para Chile sobre eso. Em, la primera es que, da la no casualidad, o sea, me parece más bien una cosa como de lo que llamaba Hegel la Bestimmungen, ¿no? Las determinaciones, el ir determinándose de algo, de una cantidad de, digamos, coroneles, porque eso era lo que había en Venezuela en el siglo XIX, coroneles, así se hacían llamar los dueños de las tierras, que habían participado, por cierto, en la campaña de independencia en Venezuela, y después que terminó la cosa y se separaron de la Gran Colombia, bueno, cada quien escogió su terruño, ¿no? Su pedazo de tierra grandote, y ahí, bueno, el coronel estaba enfrentado contra otro coronel y contra otro coronel, y entonces comenzaron las guerras federales, ¿no? Porque además eran en nombre de la federación. Bueno, pues resulta que he leído, he empezado a investigar, y muchísimos, muchísimos de los primeros dirigentes de la izquierda venezolana, de, digamos, de los tipos que luego fueron los fundadores del Partido Comunista o incluso del MIR, resulta que eran hijos o nietos de coroneles. Entonces tenían además esa especie de visión que fue con la visión con la que arrancó el movimiento socialista en Venezuela, una visión militarista, una visión de el poder hay que asaltarlo por las armas, ¿no? Esa visión que luego se extendió en la guerra de guerrilla y durante un tiempo bastante luctuoso para la sociedad venezolana, que además terminó en el gran fracaso, de la entrega de la lucha armada. Bueno, eran los comandantes, los hijos o los nietos de los coroneles, ¿no? Es decir, tú dices, bueno, pero ¿y qué izquierda es esa? ¿No? Además, una izquierda, por otro lado, acompañada de una visión del marxismo que se parecía más al positivismo de los abuelos, que sustentaban esa doctrina. Es decir, no es por casualidad que la academia de literatura, de historia, etcétera, venezolana, o las universidades nacionales estuviesen los grandes exponentes del positivismo como el motor fundamental de la historia. Bueno, pues resulta que esa perspectiva tan absolutamente empirista, porque es una versión particularmente empirista del positivismo la que se desarrolló en Venezuela, era también
parte de esa visión bastante estrecha y cruda del marxismo que tenían estos señores de cartilla, de manual, ¿no? Y además ensalzada por los manuales soviéticos, que era lo único que leían, ¿no? Era la palabra sagrada de Stalin o de Lenin. Bueno, eh, esa, digamos, es la condición originaria dentro de la cual surgen luego las aproximaciones de la izquierda en Venezuela, no a sectores, digamos, firmemente proletarios, como es un poco lo que, según las instrucciones de Marx o de Engels, había que hacer, digamos, organizar a los proletariados, darle conciencia de clase y tal. No, estos señores como la mayor parte del movimiento obrero en Venezuela se fue desplazando hacia la clase media y además de eso, casi todo el mundo era ADECO, para no decir, no militante ADECO, conceptualmente, estructuralmente, culturalmente ADECO. Entonces fueron a buscar a un proletariado que no es un proletariado, es decir, que es cualquier cosa, que es el lumpen. Entonces convirtieron a la militancia en un lumpanato, un gran lumpanato que de donde surgieron algunos que llegaron a ser dirigentes y que luego se transformaron en comandantes también, ¿no? En comandantes. Bueno, pues resulta que de esos comandantes salieron la generación del 80, ¿no? La generación del 80 que luego terminaría en esto que estamos viviendo, que es una especie de eh, cosa rara. Yo no la definiría como una posición estrictamente en el sentido, digamos, clásico del término marxista. No lo son. No son unos socialistas en el sentido efectivo del término y mucho menos después que cayeron, después de aquella intentona de golpe de Estado contra Chávez, cayeron en las manos de Fidel Castro y Fidel Castro creo que les dio la clave, que era empatarse con la idea del Foro de Sao Paulo, empatarse con la guerrilla colombiana, empatarse con los negocios, con la droga, porque además está esta especie de idea de que mientras más droga consuma el imperialismo, bueno, más fácil va a caer, ¿no? No es la primera vez en la historia de la humanidad. Yo recuerdo cómo los japoneses, para poder controlar a China, al imperio chino, al emperador incluso chino, bueno, difundieron el consumo de opio por todos lados. Entonces la opiacidad se apoderó de China y en buena parte también de sectores importantes del mundo. Y bueno, eso por supuesto debilita el alma, debilita el espíritu. eh, Tú vives para fumar opio, en este caso para consumir cocaína. Entonces, vender cocaína, promover el consumo de cocaína, la distribución, el negocio, el gran negocio, no solamente te enriquece, te hace muy, muy rico, sino que además perversamente vas dañando a la sociedad, el tejido, digamos, de la sociedad y de su base. Y creo que andan en esa situación y yo no entiendo por qué hay algunos funcionarios norteamericanos que no terminan de entender eso, porque como decía en algún programa tú, aquí también están en el negocio. Aquí, es decir, el negocio no solamente es del sur, el negocio no solamente es de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia o Venezuela, el negocio también es de aquí porque ganan muchísimo, muchísimo dinero, pero escandalosas sumas de dinero con el consumo de drogas, ¿no? Y bueno, yo creo que en eso andamos, ¿no? Andamos no con un gobierno de izquierda, como todavía mucha gente piensa, no con un gobierno socialista, como mucha gente piensa. Creo que andamos enfrentados contra una mafia, yo la he llamado, la he caracterizado como un gangsterato, eh, precisamente por el concepto histórico
del generalato y ese tipo de cosas que quedaron de las generaciones de la Guerra Federal. Bueno, eso es lo que son unos gángsters, unos criminales, unas personas que dejaron de hacer la política en el sentido estricto del término. Incluso eh, uno ya veía las perversiones. Cuando uno los conoció de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, uno conocía de sus perversiones, pero las han llevado a, bueno, las han exacerbado. Es decir, esto es una cosa de verdad, han acabado, absolutamente han liquidado a la sociedad venezolana. El país más rico de América Latina lo convirtieron bueno, en una piltrafa, ¿no? Bueno, José Rafael, la exposición me ha parecido muy coherente. Creo que para quienes nos están viendo, pudiera resumirle de la siguiente manera. El programa de hoy se trató en principio de la coyuntura, ver que la situación venezolana está sumamente complicada, que los pasos que van a dar en términos de la política interna tiene el gran problema que si participas en las elecciones vas a legitimar al régimen. Por otro lado, si te abstienes, tienes que generar algunas acciones coordinadas. Nosotros no veíamos mayor alternativas, pero sí veíamos una fortaleza en términos de la organización que se tuvo para el 28 de julio, realizada por María Corina Machado, que ahí hay una organización que hay que reactivar, que es necesario la unidad para generar mayores contradicciones en términos internos. Eh, el no generar contradicciones lo que va a hacer es afianzar al régimen. Y por otro lado, necesariamente hay que buscar alianzas, lograr que Estados Unidos comprenda el interés superior, en este caso para los venezolanos, que la causa de la migración no es otra sino el régimen que se tiene. Y en este sentido, José Rafael Herrera nos ha caracterizado el régimen de la siguiente manera, que tienen una tradición militarista, una visión de un marxismo que en términos fundacionales es contradictorio porque es un marxismo positivista, Así es. pero que incluso dejó de ser marxista, este régimen ya dejó incluso de ser marxista positivista, de izquierda, socialista, no, 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 que más bien se ha transformado en un gasteranato, como le llama José Rafael, eh, porque son prácticas de ilegalismo para mantenerse y acrecentarse en el poder. El ilegalismo como forma del ejercicio del poder, con una tecnología, digo yo, con una tecnología de sumisión. Es decir, que sus políticas no son políticas, sino es una técnica para someter a la población, hacerla sumisa. Entonces, la lógica del gángster es ponerte la pistola y me pagas porque si no te mato. Eso llevado al Estado es una tecnología de sumisión. Eh, con esto nosotros cerramos este ciclo sobre la coyuntura y vamos a iniciar otro ciclo hablando no solo de las debilidades éticas de nuestro país, sino también de fortaleza. Entonces vamos a tener otro tipo de reflexiones que nos parecen fundamentales para repensar nuestro país. Recuerden a todos los que nos ven, suscribirse, darle a la campanita, hacer algún comentario, compartir, porque de esa manera podemos mantener este programa. José Rafael. Bueno, muchísimas gracias a la gente, pues, por escucharnos y por compartir estas reflexiones de hoy, que de verdad creo que sería muy conveniente discutirla. No solamente darles la promoción que quisiéramos para que tenga éxito toda esta transmisión, sino que haya discusión, que haya debate, que digamos surja la diferencia, que es una de nuestras viejas consignas, Jonathan.
Así que eso es lo importante en todo esto, que esa campanita suene como diversidad, como diferencia. Excelente. Bueno, hasta Así es. luego. Un gran Hasta la abrazo. próxima. Un gran abrazo. Chao.